Ahora vamos, como les conté antes, a hacer un segundo ejercicio, pero con una distribución continua de carga que está en una superficie. ¿Ya? Considere, eh, y voy a partir, es que lo que pasa acá, estimados y estimados estudiantes, es que el profesor Lorca hizo un problema de un disco y yo quiero hacer uno distinto a eso. ¿Ya? Hizo un problema de un disco y calcular el campo eléctrico sobre el eje que pasa por el centro de ese disco y es perpendicular a él, ¿ya? Al plano que ocupa el disco. Entonces yo quiero hacer algo distinto. Por lo tanto, considere una semigolilla, ya les voy a explicar, con densidad superficial de carga constante. Ya, constante. Encuentre el campo eléctrico que produce esta bolilla en el origen del sistema de coordenadas, ¿ya? Ver figura. Así que la figura la voy a hacer en la otra pizarra para tener espacio suficiente. Entonces la situación es la siguiente. Acá, déjenme, una semigolilla. Bueno, una golilla es un disco. Una golilla es un disco que tiene un agujero al centro, ¿ya? Si alguien no la conoce. Pero como en este caso estamos hablando de una semigolilla, vamos a tomar la mitad de esa y va a ser un cuerpo así, de estas características, ¿ya? Así. Y esto, como ocupa una superficie, tiene una densidad superficial de carga que en este caso es constante. Así que ese sigma, la densidad superficial de carga, es sigma cero, ¿ya? Y nos piden determinar el campo eléctrico que produce esa bolilla en el origen del sistema de coordenadas. Y claro, eso tiene sentido considerando que la bolilla está puesta en esa posición, ¿ya? Así que aquí, eso. Aquí hay una distribución superficial de carga, ¿ya? Lo que tenemos que pensar aquí es que tenemos una cantidad de carga conocida, por ejemplo Q, y la distribuimos sobre toda la superficie que ocupa esa semigolilla, ¿de acuerdo? Y eso en general podemos decir, esto tiene que ser un dato, los radios de la semigolilla son A y B, ¿ya? Eso en general tiene que ser un dato, o sea, este radio es A y el radio mayor es B. ¿Está bien? ¿Se entiende el problema? Entonces, vamos rápido. El campo eléctrico, este sería el eje X, el eje Y, y el campo eléctrico justo en este punto, y podemos recurrir a lo que sabemos siempre. ¿Hacia dónde apunta? ¿Están ahí o no? ¿Alguien me puede decir? Hacia X. Sí, yo estoy de acuerdo. Aquí sí que hay simetría, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, fíjense la simetría aquí. Voy a tomar un elemento infinitesimal acá, ¿ya? Ese elemento infinitesimal, perdón, produce en este punto un campo eléctrico que va para allá,
¿de acuerdo? Pero puedo tomar un elemento simétrico con respecto a él, que esté justo acá, a la misma distancia. Va, voy a escribir esto. A la misma distancia, ¿se alcanza a ver ahí? Si, y ese elemento que está ahí produce un campo eléctrico para allá. Por lo tanto, el campo eléctrico resultante, sabemos que es la suma vectorial de estos dos y me va a dar un campo para allá. ¿Ya? Esto es un elemento arbitrario, como lo dijimos antes, entonces siempre yo voy a poder, si tomo un elemento acá, voy a tener su contraparte acá. También se va a producir esa cancelación. Si lo tomo acá, voy a tener su contraparte acá y siempre voy a tener esta situación, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya sabemos que el campo eléctrico resultante está en la dirección X positivo, por lo tanto cualquier integral que nos salga, si está separada en cada una de las componentes cartesianas, sabemos que, perdón, las demás valen cero. ¿Está bien? Entonces, en estas condiciones planteamos cuánto vale el elemento, la contribución al campo de un elemento infinitesimal. Y eso lo voy a llamar DE. ¿Ya? Y esa contribución va a ser, tal como siempre, K, la constante, por dQ, la cantidad de carga que tenga el elemento. ¿Ya? Ese elemento tiene una cantidad infinitesimal de carga de Q, dividido por la distancia que separa al elemento del punto de interés al cuadrado. Y acá me conviene, por ahora, en general, decir que esa distancia es r cuadrado, la distancia que separa al elemento del punto, llamémosla r, esa distancia la llamamos r y por lo tanto al cuadrado es, bueno, r cuadrado. Y eso va a estar en la dirección de ese vector unitario que déjenme llamarlo n tongo, ¿ya? Y ese vector unitario n tongo, seamos cuidadosos, supongamos que definimos un ángulo auxiliar aquí. Ese ángulo auxiliar, solamente para mostrarles que esa definición depende de nosotros, llamémoslo alfa. Entonces, ese vector unitario n tongo, fíjense que el ángulo alfa se repite aquí abajo, va a tener, bueno, va a ser n tongo, y voy a seguir en la otra pizarra. DE va a ser K de Q sobre R cuadrado y n tongo. Y n tongo, como el ángulo lo tengo repetido acá, va a tener una componente seno de alfa en tongo y una componente menos, está hacia abajo, coseno de ese ángulo alfa en j tongo. ¿De acuerdo? Lo que nosotros sabemos es que en caso de hacer una integral, esta que acompaña al j tongo va a ser cero. Pero aquí faltan cosas por hacer. ¿Ya? Lo primero es, ¿cuánto valdría entonces el de Q en este caso? Y aquí conviene no usar coordenadas cartesianas, sino que usar coordenadas polares. ¿Ya? Acuérdense que un punto en el espacio se puede definir por coordenadas cartesianas, que es las coordenadas que hacen uso de los vectores y tongo, j tongo y k tongo, o coordenadas polares. Y en el caso de coordenadas polares, por favor, si tienen dudas, díganme. Lo que tengo que decir yo es lo siguiente. Voy a reemplazarlo aquí. Un punto cualquiera, necesito integrar la distancia que se encuentra con respecto al origen, que en este caso lo voy a llamar R, y necesito integrar el ángulo que forma con respecto a uno de los ejes. Y en ese caso, consecuente con lo anterior, lo voy a llamar alfa. ¿Ya? Entonces, en coordenadas polares, el punto lo puedo describir en términos de a qué distancia se encuentra y qué ángulo forma con el eje, en este caso, Y. ¿Ah? Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y.
Eh, Eso tiene una ventaja, ¿ya? Tiene una ventaja muy importante porque significa que aquí abajo no tengo que reemplazar el valor de R, porque ese valor de R es la distancia en la que se encuentra el elemento infinitesimal, que en coordenadas polares es simplemente R. Pero tengo que tener cuidado con lo que está pasando aquí. Y, por supuesto, con lo que está pasando aquí. Porque en coordenadas polares, el de Q lo puedo obtener multiplicando la densidad superficial de carga, en este caso, por un elemento de superficie, ¿ya? Que lo voy a llamar ds. Pero en coordenadas polares, ¿alguien me puede o recuerda cómo es un elemento de superficie en coordenadas polares? Si no lo recuerda, ¿cómo lo podemos deducir? ¿Nadie lo recuerda? Yo no, por lo menos. Bueno, miren, como es un elemento infinitesimal, me conviene eh, trazar estas dos rectas, estos dos radios en realidad, que sostienen un ángulo infinitesimal, llamémoslo de alfa. ¿Ya? Lo único importante aquí es entender que ese ángulo que sostienen es un ángulo infinitesimal. ¿Y por qué lo hago así? Porque un elemento infinitesimal tendría esta pinta en estas coordenadas, vale decir, estoy tomando un elemento infinitesimal de superficie, por lo tanto, en lugar de tomar un cuadradito chiquitito, voy a tomar este elemento que está ahí. Y ese elemento infinitesimal, insisto, tiene la siguiente característica. Tiene un lado que se incrementa en una cantidad infinitesimal de R, ¿ya? Y tiene un ángulo, perdón, un arco que sabemos cómo se calcula, que lo recordamos antes. Ese arco está a una distancia R, y si lo multiplico esa distancia R por el incremento en el ángulo, entonces voy a tener cuánto vale ese arco que está ahí. Por lo tanto, el ds se obtiene multiplicando de R este lado por ese arco. Y ese arco no es otra cosa que R por d alfa. ¿Ya? En consecuencia, según lo que estamos definiendo aquí, el elemento infinitesimal sería, de carga sería sigma por ds. Y aquí estoy nada más que arreglando sigma y lo multiplico por el ds. Y el ds es R de alfa. ¿Ya? Esto que está acá es el ds, igual al ds. Una vez que lo tengo así, ¿bien o no? Una vez que lo... ya, lo voy a ir rápido porque parece que no hay pregunta. Entonces, una vez que lo tengo así, entonces reemplazo ese de Q acá. Por lo tanto, el campo eléctrico correspondería a lo siguiente, lo que sea constante, constante, en este caso solo K, reemplazo el de Q, y el de Q es sigma R de R de alfa, sigma, aquí no confundirse, al menos mi letra se confunde, sigma es la densidad, y luego viene R de alfa, y todo eso dividido por R cuadrado, por supuesto. Después voy a cancelar, dividido por R cuadrado, y ahí tengo esta primera parte, y luego va esto, seno de alfa y coseno de alfa, ¿ya? Seno de alfa menos coseno de alfa. Esto es en itongo y esto es en jotongo. Aquí me falta algo. Y me falta, claro, que aquí ya saqué eh, la contribución infinitesimal. Entonces aquí de por medio va una integral. ¿Ya? Esa integral la voy a poner aquí. Y esa integral, ¿cuál es la variable de integración acá?
¿Cuáles son las variables de integración en este? Esto puede ser difícil o puede ser complicado, pero pensémoslo. Primero, definí el ángulo alfa acá, ¿cierto? Entonces, el elemento de superficie tiene que barrer desde que el alfa vale cero hasta que el alfa vale pi, ¿de acuerdo? Cuando vale cero estoy acá y voy barriendo, barriendo hasta que vale pi. Así que el alfa se integra desde cero, déjenme hacerlo así, se integra desde cero a pi, ¿ya? Pero ojo, que esto que acabo de escribir es una variable de integración, pero acá tengo otra. Claro, y eso no está mal, porque aparte de barrer desde cero a pi, tengo que barrer distintos radios para cada uno de esos ángulos, por ejemplo, en particular este, cuando el alfa vale, no sé, pi cuartos o 45 grados, aparte tengo que barrer desde r igual a hasta r igual a b. Y de esa forma barro toda la superficie de la semigolilla, ¿se entiende? Puedo pensar lo siguiente, cuando el alfa vale cero, me tengo que mover desde r igual a, el radio interno, hasta r igual a b, el radio externo. Cuando el alfa vale, estoy por acá, el alfa vale, no sé, 90, tengo que hacer lo mismo, desde r igual a hasta r igual a b, ¿ya? Entonces, matemáticamente, eso se traduce en una segunda integral acá, la integral desde a hasta b. Bueno, esto puede ser complicado, pero no veo que haya preguntas. Entonces, bueno, aquí, sin complicarse, y eso nos vamos a encontrar siempre nosotros en esta asignatura, porque esto no es matemática, no estamos aprendiendo matemáticas, sino que estamos usándolo. Así que van a ser fácil. Lo que hay que hacer aquí es separar la variable de integración. Todo lo que dependa de R, lo integramos en R, y lo que dependa de alfa, lo integramos en alfa. Entonces, aquí técnicamente lo que tengo que hacer es distribuir el seno de alfa, o sea, perdón, hacer la integral con el seno de alfa en I tongo y hacer la integral con el coseno de alfa en J tongo. Y cuando hago eso, el campo eléctrico me queda así, miren, fíjense, K sigma. Esta integral que está acá, esta integral que está ahí, no depende de alfa, entonces la puedo sacar de la integral que se está haciendo en esa variable de integración. Así que en rigor esto quedaría así, integral, voy a hacerla con negro, integral desde A hasta B, y ahora sí que voy a cancelar, ¿ya? Y me va a quedar de R dividido por R. Y eso va multiplicado por la integral de 0 a pi de seno de alfa en itongo, menos la integral de 0 a pi de coseno de alfa por de alfa en j tongo. ¿De acuerdo? Fíjense que esta integral, la que está abajo, tal como lo esperábamos, esta integral vale cero, ¿ya? Lo podemos hacer gráficamente o podemos encontrar la primitiva y evaluarla. Bueno, la primitiva de esta es seno, ¿ya? Si la evalúo en pi, el seno de pi es cero y el seno de cero es cero, entonces esta integral se ve claramente que es cero. Y esta integral que está aquí vale 2, ¿ya? ¿Están ahí o se fueron?
Sí, profe. Hoy, es 2 porque es positiva en el tercer y cuarto cuadrante, ¿cierto? Sí, o sea, hay varias formas de verla. Yo primero quiero, ¿están de acuerdo que esta vale cero, cierto? Sí. Ya. Y luego tenemos que integrarla del seno de alfa, entre cero y pi. Y claro, tal como usted dice, si yo lo graficara así, entendiendo lo que significa integrar, la función seno se comporta así. ¿Ya? Entonces lo que yo estoy calculando aquí, esto es cero, esto es pi. Cuando hago esa integral, en el fondo lo que estoy calculando es el área bajo esa curva que está ahí, ¿cierto? Y eso me da positivo. Pero cuando lo hago efectivamente busco la primitiva de esta, y la primitiva es menos coseno. Menos coseno lo evalúo en pi, me da 1, ¿de acuerdo? Menos menos evaluado en cero, que también da 1, da ese 2 que decíamos, ¿de acuerdo? Esa área de ahí vale 2. Y esta integral de aquí, ¿cuánto vale? Esa les va a salir harto, así que, pero que se acuerden, la integral completa. ¿Se acuerdan? La integral de 1 sobre r. ¿El logaritmo? Exactamente. Este es el logaritmo de r evaluado en b y evaluado en a. Ya, esto es cálculo, ¿eh? Por eso es importante que ustedes hayan aprendido cálculo. Entonces esto me queda el logaritmo de b sobre a. ¿De acuerdo? Finalmente, entonces, aquí pasa lo que les decía. La componente j del campo eléctrico se hace cero, y eso por simetría, y la matemática también nos lo dice, y la componente I del campo eléctrico es distinta de cero. Entonces, el resultado final va a ser el siguiente. Campo eléctrico es igual a K por sigma, logaritmo de B sobre A, ¿de acuerdo? K por sigma, logaritmo de B sobre A, y multiplicado por lo último que me queda acá, que es esta integral que vale 2, ¿de acuerdo? Entonces me queda 2K sigma, logaritmo de B por me equivoqué acá, déjenme anotarlo bonito, esto es igual 2, bueno, no queda tan bonito, pero un poco mejor, 2K sigma, logaritmo de B sobre A en I tónico, ahí sí. Ese sería el campo eléctrico que produce esta semigolilla en el origen, ahí. Logaritmo natural, sí. Nicolás dice que la integral de este, yo no lo había visto antes, perdón, pero claramente la integral de este es logaritmo natural, evaluado entre sus líneas. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Está claro, perfecto. Ya, miren, en general me gusta tener un poquitito de retroalimentación para saber si voy muy lento y se están aburriendo, o si voy muy rápido y no están cachando nada. Va, no están entendiendo nada. ¿Ya? Así que eso les agradecería. Tenemos tiempo para hacer otro problema. Voy a hacer un problema. ¿Sí? Antes de que pase, disculpe que lo interrumpa, ¿podemos tener la solución? Ahí. Vale, muchas gracias. Sí, por supuesto, yo estoy atento aquí a sus preguntas. ¿Ya? Vamos a uno del mismo tipo, pero quiero que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo? Y uno un poco más ¿Profe? difícil. Sí. Ay, se me olvidó la palabra. El campo eléctrico en las figuras volumétricas, ¿va a entrar en la prueba? Sí, es posible. ¿Quiere hacer uno de esos? Sí, porque lo que pasa es que ayer estaba haciendo la guía y ya iba bien, hice las de superficie, llegué a las de volumen y no pude hacerla. Había una de esferas. Ya, mire. Ahora podemos hacer mañana. No, es que no, es que estoy pensando, mire, fíjese, lo de volumétrico va a entrar de forma intensiva para la segunda prueba.
¿ya? Así que por eso lo estoy dejando de lado, para que lo veamos en la segunda prueba. Lo que podría salir sería encontrar la carga neta de algún objeto, ¿ya? Y quizás podemos hacer eso ahora, y eso es lo que voy a hacer. La carga neta de un objeto volumétrico. No el campo eléctrico, sino la carga neta. Entonces, hagamos un problema de ese tipo. Ejemplo 3. Uno bien completo, no tan complicado, pero ejemplo 3. Considera el cilindro. Profe, Sí, un paréntesis, en la prueba, ¿cuántas preguntas van a hacer? Porque se supone que es de desarrollo y tenemos 2 horas, ¿o no? sí, no. Acuérdese que son de alternativa, ¿ya? Pero usted va a tener más o menos, déjeme pensar, claro, 10 minutos por cada pregunta. Pero aunque sea de alternativa, lo que se espera que usted haga es que también las desarrolle en una hoja, ¿ya? Porque para responder, a menos que... Para responder necesita hacer desarrollos como el que hicimos nosotros. Van a ser más cortitos, entonces, lo que les contaba la otra vez. Si ustedes encuentran que en un problema se están demorando mucho, está muy complicado. Por ejemplo, el primero que hicimos es demasiado complicado para preguntarlo en una sola, en 10 minutos. Quiere decir que algo mal están haciendo, ¿ya? Entonces, en ese caso, ustedes pasen, porque los otros problemas pueden haber unos muy fáciles, ¿ya? Ahora, cada uno toma 10 minutos, así que tengan en cuenta eso. Para que ustedes los desarrollen en 10 minutos, o sea que nosotros como profesores los desarrollamos en mucho menos tiempo, pero ustedes en 10 minutos. Y lo importante es guarden sus desarrollos, ¿ya? Tienen que no les vamos a pedir esta vez que los suban, pero sí tenganlos guardados, porque en caso de que les preguntemos cómo hicieron tal o cual cosa, nos pueden explicar cómo fue que lo hicieron. ¿De acuerdo? Profe, solo para aclarar, antes de la primera prueba no va a haber control, ¿por cierto? Sí, sí, va a haber control, pero está programado un poco más adelante, las fechas están puestas por ahí. El primer control creo que está en diciembre, no me acuerdo en este momento la fecha, pero sí, hay 2 controles también. Vea el programa. Sí, no sé si sé quién, me refería a si era antes de la prueba que iba a haber uno como para... No, antes no, hay uno después. Ya, miren, hagamos uno rápido. Yo quiero hacer uno de volumétrico, pero mañana tenemos que dedicarnos toda la hora a hacer movimiento de partículas en campo eléctrico, que eso no hemos hecho nada nosotros. ¿De acuerdo? Así que hagamos uno rápido de volumétrico. Considere el cilindro de la figura. Creo que hay uno parecido en la guía, pero cuya densidad superficial de carga, no, perdón, no. En este caso, como es un cilindro, vamos a poner cuya densidad volumétrica de carga es, 2 puntos. Y acá acuérdense que cuando hablamos de un volumen, hablamos de eso, ¿ya? Y eso lo voy a poner así. Rho de R y de Z, ya les voy a explicar, va a ser un Rho sub 0. Déjenme pensar aquí, voy a poner un R cuadrado y voy a poner aquí, también podría depender del ángulo, pero en este caso particular no lo voy a hacer depender del ángulo, solamente de R y de Z, y el Z va a ser, también pongámosle Z cuadrado, ¿ya? Entonces el cilindro de la figura es el siguiente, miren. Este me cuesta siempre dibujarlo, pero es un cilindro, pero es un cilindro macizo, ¿ya? Que tiene un orificio al centro, ¿ya? Si ustedes quieren ese orificio, lo podemos proyectar así, ¿cierto? Ahí. Y lo que estamos diciendo es que este cilindro su eje coincide con el eje Z y está puesto ahí sobre
está descansando sobre el plano XY, ¿ya? Y el R, en este caso el R es la distancia perpendicular desde el eje Z a un punto cualquiera del cilindro, ¿ya? Así es que, si ese es el R, lo que yo tengo que hacer aquí es pensar en un elemento infinitesimal, pero esta vez de volumen, ¿ya? Eso es lo que les quería contar. Un elemento infinitesimal de volumen, déjenme dibujarlo como un cubito, porque esa es la diferencia ahora. Como es de volumen, entonces es un pequeño cubito, ¿ya? Y como la pregunta es, considera el cilindro de la figura cuya densidad volumétrica de carga es tanto, y para completar, y calcule su carga neta, ¿ya? Su carga neta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Bueno, sabemos que de Q, ¿cierto? La cantidad de carga infinitesimal que tiene, valga la redundancia, un elemento infinitesimal, lo puedo obtener multiplicando la densidad por la densidad que en este caso depende de R y de Z, por el volumen del elemento, que sería de B. Bien hasta ahí, ¿cierto? Y aquí reemplazo la densidad, bueno, miro lo que vale, es un dato, es rho sub 0 R cuadrado Z cuadrado, rho sub 0 R cuadrado Z cuadrado, pero el problema, o sea, no sé si ponerlo como problema, la situación es cuánto vale el elemento de volumen. Y aquí, el elemento de volumen, me gustaría que alguien se atreviera a decirme cuánto podría valer. Podría ser. Pero volver a la página anterior para Claro. ver la. No me quedó muy bien dibujado aquí, pero la idea es que sea un cubo, ¿ya? Entonces, uno podría decir que el elemento de volumen tiene un incremento en dx, un incremento en dy y un incremento en dz. Yo estaría de acuerdo. El problema es que si uso este tipo de coordenadas, se hace muy difícil la integral, ¿ya? Entonces podríamos usar coordenadas cartesianas, pero la integral se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque el x y el y se mueven limitados por una circunferencia que da cuenta, en realidad por dos circunferencias, que dan cuenta de el radio interno y el radio externo del cilindro. Entonces lo que conviene aquí es usar un tipo de coordenadas que se llaman coordenadas cilíndricas. Ya les voy a explicar por qué. Y en coordenadas cilíndricas, un elemento de volumen es simplemente lo siguiente, es R, me estoy acordando, R de R, de teta y de z. ¿Ya? ¿Y por qué? Yo les voy a contar por qué. Porque la idea aquí, en coordenadas cilíndricas, es la misma que antes, vale decir, las coordenadas cilíndricas no son otra cosa que coordenadas polares con una proyección en el eje perpendicular, que en este caso el eje perpendicular sería el perpendicular a este plano que estoy dibujando. Entonces, desde ese punto de vista, un elemento de superficie sería tal como antes, ¿cierto? Este arco de aquí sería R de teta, suponiendo que ese ángulo que está ahí es un ángulo infinitesimal de teta, y este lado de acá no sería otra cosa que de R. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos R de teta. Lo mismo de antes, en el plano, salvo que al ángulo yo lo llamé ahora, en lugar de alfa, lo llamé, o de d alfa, lo llamé de teta. Entonces, al hacer esto, lo que estoy teniendo es el área de ese elemento, ¿de acuerdo? Y
esa es un área. Si quiero tener un volumen, entonces multiplico esa área por el espesor. Y ese espesor no es otra cosa que el espesor de Z que está acá. ¿Se fijan? ¿Me siguen con eso, no? Por lo tanto, reemplazo la densidad, reemplazo el elemento de volumen, y el elemento de volumen en estas coordenadas sería R, de teta y de Z. Un poco para su tranquilidad, en la prueba se les dan, se les indican todos estos elementos de volumen y de superficie, no tienen que aprendérselos de memoria, pero es bueno comprender de dónde vienen, ¿ya? Por ejemplo, comprender el ejercicio que acabamos de hacer ahora, que en coordenadas cilíndricas, que no son otra cosa que polares con un eje perpendicular Z, un elemento de volumen se obtiene multiplicando un elemento de área por ese incremento en Z, ¿ya? El elemento de volumen, si yo lo tratara de dibujar, el elemento infinitesimal, lo voy a hacer aquí, nos quedaría más o menos así, ¿ya? Un cubo, pero deformado, con dos de sus caras curvas, ¿ya? Esta cara de aquí es curva, producto de que coincide con este arco, y esta cara de atrás también es curva, producto de que coincide con el arco de atrás. Y estos de aquí, entonces, esto sería de R, este lado de aquí, esta altura de aquí, sería de Z, y por supuesto, este ángulo de acá, perdón, ese arco de ahí, sería R de teta. ¿Se entiende? Entonces, por eso el elemento de volumen es R de R, R de teta por dr y por dz. ¿Está bien? Ahora, usted me dice, pero ese no es un cubo. Claro, sí, estoy seguro. Estoy de acuerdo que no es un cubo, pero acuérdense que cuando tiende a cero, cuando esto tiende a cero, esto ya uno deja de ver la curvatura de esta cara. Cuando el de teta tiende a cero es plano, básicamente. Y este otro sigue siendo plano y el de z sigue siendo plano. Entonces, pues, esa es la razón que en el límite tenemos el volumen de ese pequeño cubito. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso es lo que tengo. Eso es la cantidad de carga que tiene el elemento infinitesimal que está acá. Que acá no lo puedo dibujar bien, pero me entienden la idea, ¿cierto? Tengo que tomar aquí un cubito, un elemento de volumen. Entonces, esa es la, insisto, cantidad infinitesimal de carga que tiene. Pero lo que tengo que calcular es la carga neta. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, sigo acá, se me está acabando la batería del computador, así que lo voy a tener que dejar. La carga neta, ¿qué tengo que hacer? Lo que hemos discutido antes. Sacar la integral de dq. Exactamente, la integral de dq. Deme un segundo, voy a buscar mi cargador de polvo. No sé si hay preguntas hasta aquí. Bueno, en el momento que esta integral, ¿cierto?, es la sumatoria de todos los dq, pero cuando reemplazo el dq, fijémonos lo que vale, aquí puedo juntar ρ sub 0, ρ sub 0, r cubo, ¿por qué r cubo? Disculpen, porque es r cuadrado por r, z cuadrado, y acá me queda de r, de teta y de z. ¿De acuerdo?
Claro. Entonces aquí, fíjense que tenemos que barrer, el elemento tiene que recorrer todo este cilindro con un hueco. Entonces, en la variable R se tiene que mover desde... ¿Me pueden decir, por favor? Voy a arreglar un poquito esto. Esto es ρ sub 0, ahí sí. En la variable R, bueno, tengo que barrer, entonces barro desde el radio interior, que vale A, hasta el radio exterior, que vale B. ¿Ah? Eso no lo dije, chuta. Perdón, aquí tengo que decir eso. Este radio vale A, y el radio exterior vale B. Eso tiene que ser un dato del problema. Entonces, el R se mueve desde A hasta B. Después tengo la integral en d θ. Y esa tiene que dar la vuelta completa para barrer todo el volumen. Entonces tiene que ir de 0 a 2pi, ¿de acuerdo? 0 a 2pi. Y finalmente la última, que tampoco lo dije, lo siento por esto, pero tengo que dar ese dato, que es la de z, que es desde dónde hasta dónde va me muevo con la coordenada z, para barrer todo el cilindro. ¿Ya? Y esto supongamos que esto tiene una altura L. Si el cilindro tiene una altura L, entonces esa Z tiene que ir desde 0 hasta L. ¿De acuerdo? Lo puse así en colorcitos para que ustedes vean. ¿Ya? Pero como dije antes, todas estas integrales son separables. Fíjense que aquí, por ejemplo, aquí estoy integrando en la variable R, entonces para esta integral que está aquí, el z es una constante, por lo tanto sale de esa integral. ¿Ya? Y después estoy integrando en θ, entonces para la integral en θ, el z es una constante, así que vuelve a salir de la integral. Si ustedes quieren, ahora para soltar un poco la mano, podemos hacerlo así. Miren, esto me queda la integral entre 0 y L, del z cuadrado, la integral entre 0 y 2pi, y después voy a tener la integral entre A y B, de R cubo, de R, y aquí me voy hacia atrás. Esta es la primera integral que hago. Una vez que la hago, integro en dθ, y una vez que hago esta segunda, en dz. ¿Ya? Eso es como para soltar un poco la mano, pero ustedes se van a dar cuenta que este paso no tienen por qué hacerlo siempre. ¿Ya? Entonces, esta primera integral que está aquí, ¿cuánto vale? R elevado a 4 dividido en 4. Ya, claro. Entre A y B. Exactamente. Entonces, cuando vaya haciendo estas integrales, ahora voy a ir un poco más rápido porque insisto con esto. Esto no es lo que nosotros queremos lo de hacer integrales es en materia de matemáticas, así que la carga neta ustedes pueden usar tabla y todo, y eso lo tienen que hacer rápido a esta altura. Entonces va a ser ρ sub 0. Fíjense otra cosa, que cuando esta integral me va a dar, como su compañero bien dice, b a la cuarta menos a la cuarta dividido por 4, pero esto es una constante en el fondo. Y todo eso puede salir de la integral de 2pi y puede salir de la integral de z, así que me va a quedar ρ sub 0, b a la cuarta menos a la cuarta dividido por 4. Después viene la integral, como la saqué, me queda la integral entre 0 y 2pi de θ, y eso es no es otra cosa que 2pi, ¿de acuerdo? Y después, esos pi lo puedo volver a sacar de la integral, y la última que me queda es esta que está acá. Me siguen, ¿cierto? Z cuadrado de z. Y esa z cuadrado de z no es otra cosa que z a la cubo tercio, ¿cierto? Evaluado entre 0 y L, entonces esto me queda L cubo tercio. Y finalmente, lo único que me falta aquí es arreglar todo esto. Y esto me va a quedar así. Me va a quedar pi
Rho sub 0, 6, por favor vayan comprobándolo, B a la cuarta, menos A a la cuarta, y por LQ. Creo que ahí está completo. Y esa sería una expresión para la carga neta del cilindro hueco. ¿Está bien? Ok, por favor, revisen los videos. Ahí el profesor Lorca hace algunos problemas también. Y miren los videos de ayudantía y también vayan a ayudantía si pueden dentro del tiempo. ¿Ya? No alcanzo a hacer otro problema, así que dejo el tiempo si hay preguntas. Todo bien por mi parte, profe. Ya, ok. Bien, si no hay preguntas, entonces quedamos hasta aquí por hoy y mañana revisamos movimiento de carga en un campo eléctrico uniforme, que es lo único último que nos falta antes de la evaluación. Bien, voy a parar de grabar y